vamos a empezar a grabar ahora. El tema que estamos tratando en esta clase es los elementos finales que tienen que ser evaluados previamente para poder instalar una instalación, para poder instalar una unidad de producción acuícola. Habíamos estado, ahí tengo yo el anchilla. Habíamos hablado, voy a mostrarles de que las consideraciones, los elementos previos a una instalación, a instalar una unidad acuícola eran el espacio, la calidad del agua, especies adecuadas, el financiamiento, el mercado, que es lo que estamos discutiendo seguidamente, y la tecnología lo vamos a discutir enseguida. Vámonos con el mercado, que es la parte que nos falta y nos afecta. El mercado involucra oferta y demanda de productos. Muchas veces uno quiere ofertar un producto el cual la gente esté acostumbrada a comer. Por ejemplo, las ostras. El consumo de ostras no es muy grande en Ecuador, pero al menos la gente las conoce. Uno va a Playita Mía y en toda la puerta de Playita Mía hay un señor con una carreta de madera que vende ostras. Vende la ostra nativa del Ecuador, Estiliostrea prismática, es bastante grande. Ocupa casi una cuarta de la mano, cada una vale $1 y no es la ostra que la gente está más acostumbrada a comer. La gente está más acostumbrada a la ostra más pequeña, la Crassostrea gigas, que es una ostra importada de Japón, pero se cultiva en todo el mundo y tiene unos 8 centímetros de longitud, no 20 como tiene la ostra nativa, ¿no? Sin embargo, bueno, el señor tiene su negocio y así se ha mantenido por años, ¿no? Entonces uno pudiera estar interesado en producir ese tipo de productos que la gente a lo mejor no lo consume con mucha frecuencia, pero lo conoce. Otra alternativa es producir productos que no son completamente nuevos y eso es más complicado. Traer cobia, por ejemplo. Vender cobia en Ecuador, pues no sé cuán fácil le fue a Samir Curi pues, hacerlo, ¿no? Pero ellos produjeron en Ocean Farm las cobias en las jaulas que tenían frente a Jaramillo y las vendían en Supermax y en comisariato. Era un producto más bien de exportación, a mí me sorprendió que las vendieran en Ecuador, ¿no? Claro, uno puede vender las fileteadas, y fileteado, pues los filetes de pescado pues son muy parecidos en su gran mayoría, y no tendría mayor problema, pero ver una cobia entera para algo que la gente no conoce, pues no es tan fácil, ¿no? Sobre todo si son pescados muy feos. El rape, por ejemplo, es un animal muy sabroso, pero es muy feo. Aquí lo tenemos en profundidades, pero en Europa está en aguas menos profundas y comúnmente se vende el rape. Si lo ven en Wikipedia o lo ven en Internet, en Google, van a ver lo feo que es. Pero con todo y que feo la gente lo compra. Pero producir rape pues tendría el problema de que primero no lo conoce porque es muy feo. Pero entonces la oferta y demanda es importante porque nos va a facilitar la venta de los productos. La llamamos materia prima, bueno, la materia prima pues habla de lo que vamos a vender. Puede ser peces, en este caso de este curso, peces, puede ser peces según la zona donde lo cultivemos, las truchas, los salmónidos, o animales más cotidianos, más de la costa, o puede ser animales de la Amazonía ecuatoriana, del oriente, donde tenemos allí el paiche, que es un animal bien grande, o los grandes bagres, ¿no? Hasta ahora no hemos podido cultivar grandes bagres porque son carnívoros y controlar, ya va, déjeme cerrar la puerta.
Entonces, producir los grandes bagres, pues no se ha podido controlar. El canibalismo ha sido difícil. Los africanos nos llevan una ventaja, que ellos tienen bagres herbívoros y han desarrollado su cultivo de bagres de una manera bien eficiente, ¿no? Pero nosotros hasta ahora tenemos bagres enormes. Esos bagres que tienen 2 metros de largo, muchos kilos, 100, 200 kilos, pues son comunes en los ríos ecuatorianos y en los ríos de Brasil, Colombia y Venezuela, pero no los hemos podido cultivar todavía. La materia prima, ¿cómo la ofertamos? Pues puede ser en filete, puede ser entero, ¿no? En primer lugar, entero, con vísceras como la venden en Playita Mía. Y luego que uno quiere que se lo piquen en ruedas, o hagan filetes, o lo quiten la piel, uno va al lado de Playita Mía y están los engulladores que se encargan de prepararle al consumidor el pescado como quiere que se lo den. Esto constituye también un problema porque mucha gente no va a Playita Mía y no come pescado porque le hace perder tiempo. Entonces, una manera de optimizar el uso de materia prima en el mercado es ofertarla de la manera como los consumidores la quieren. Si yo quiero opciones que tenemos para ofertar la materia prima en el caso de los peces. Puede ser pescado entero con vísceras, como Playita Mía. Pescado entero sin vísceras, también en Playita Mía. Puede ser pescado en filetes, también Playita Mía los oferta algunas especies. O puede ser filetes congelados. Puede ser pescado en trozos. Eso también en Playita Mía solamente lo venden los tómidos, los peces trompeta. He visto que en Playita Mía lo filetean y luego lo pican en cubitos y lo venden para hacer ceviche. Esa es una manera de presentar la materia prima. También pudiera estar congelada, de tal manera que yo preparo mis cubitos y lo vendo a Supermaxi para que en el área de congelados me los oferten, ¿no? Puede ser pescado en ruedas. Y a un restaurante, por ejemplo, un restaurante fino, le ofertamos pescado entero, viscerado, de tal manera que luego el chef decide cómo lo va a preparar. Lo va a preparar entero, frito, o lo va a hacer filetes, o lo va a hacer churrasco. Hay ciertas especies que la carne es bastante gruesa y podemos hacer un churrasco de mero. Yo creo que uno de los platos más exquisitos que hay es un churrasco de mero a la plancha, ¿no? Pero obviamente el mero es un producto de muy alta calidad. Restaurantes muy finos lo van a ofertar y nosotros, pues ustedes como biólogos pesqueros, pudieran decidir montar un emprendimiento de proveer materia prima a restaurantes. Ayer conversaba con los estudiantes de bioquímica que están cursando una materia que se llama tecnología pesquera, que es diseño de plantas. Pero una planta pudiera ser una empresa que suministre pescado fresco a los grandes restaurantes en ciudades. Pongamos, yo me voy al Marriott en Quito y yo le ofrezco pescado de la mejor calidad. Yo voy a irme a Las Piñas, me voy a ir a Jaramijó, a San Mateo, a Santa Rosa, en la península de Santa Elena, y voy a hacer contacto con pescadores. Les voy a pagar buen precio, pero les voy a dar unos coolers con hielo y el mero, el pargo, el curvina de roca, pescados que tienen demanda en restaurantes muy finos en Quito o en Guayaquil. Yo esas especies se las voy a ofertar en condiciones óptimas. El animal sale del mar y aún vivo lo meto en hielo. De tal manera que la temperatura le baja entre 0 y 4 grados centígrados, lo voy a viscerar y lo voy a meter en hielo y ahí se va a mantener hasta que llegue a la playa. En la playa se lo entrego a la persona que lo va a comerciar. A mí, por ejemplo, yo como empresario que tengo este negocio, lo recibo, lo lavo, lo preparo en unos contenedores con hielo picado y lo mando a Quito. Es decir, que en cuestión de horas salió del mar y llegó al restaurante en unas condiciones óptimas.
Eso lo vi que tenían una empresa mexicana que se dedicaba a abastecer los grandes restaurantes de la Ciudad de México y las grandes ciudades mexicanas, ¿no? Entonces, es un negocio cuya tecnología no es difícil, pero sí implica tener hielo, tener los coolers, entrenar a los pescadores para que procesen el pescado de una manera adecuada, y yo me aseguro que vendo el pescado a los restaurantes más finos que tengan el país. Igualmente, el pescado de acuicultura, yo se lo voy a ofertar, en este caso lo único que producimos acá son truchas, bocachico y tilapia. Son las tres especies y chame. Entonces yo puedo también ofertar, mi empresa le compra el bocachico a los productores, a los pocos productores que hay de bocachico, o a los pescadores en el área de los ríos, en la provincia de los ríos, y lo oferto a los buenos restaurantes. Pero siempre la tecnología y cómo proceso la materia prima en condiciones adecuadas es lo que le va a dar el valor agregado a estos productos. Entonces vemos que la materia prima tiene que ser ofertada de acuerdo con el mercado que tengo, y puedo sacar muy buenas ganancias de este negocio, ¿no? La promoción de los productos, cuando los productos son raros, no son comunes, pongamos pescado en la Amazonía o pescado en la sierra. Yo quiero vender pescado en Morona, Santiago. Tengo en casa en este momento un amigo que él es de Loja, él es de Venezuela, pero vive en Loja, y me dice que en Loja el pescado que consumen mayormente es pescado enlatado, sardinas y atún, pero pescado fresco a una ciudad relativamente lejos de la costa, aunque Loja no está tan lejos de Machala, ¿no? Pero bueno, son varias horas de camino. Entonces, en la sierra se consume poco pescado. Y yo quisiera, pues, promover ese cultivo, pues tengo que hacerle publicidad. ¿Y en qué va a consistir la publicidad? Bueno, no solamente hablar de las ventajas nutricionales del pescado, sino cómo preparo el pescado. La gente sabe cocinar pollo y carne, cerdo, la longaniza, freír huevos, pero ¿cómo preparar pescado? Para una comunidad que no está al tanto de estos detalles, pues una publicidad que contenga en 30 segundos cómo preparar pescado, pues los especialistas en publicidad, que en la universidad pues tenemos un grupo de ellos en la Facultad de Comunicación Social, pues nos pudieran asesorar si yo quiero montar una empresa que venda pescado en Loja o en Morona, Santiago. Y me va a decir, bueno, qué tipo de recetas puedo mostrar yo en 30 segundos, qué es lo que me dura la publicidad en televisión, que es carísima, pero muy efectiva. Entonces, yo les comentaba hace unas clases que en Venezuela surgió un momento en que la gente consumía más atún que sardinas, pero el atún es menos abundante que la sardina. Y los productores de atún decidieron, que eran los mismos productores de sardinas, decidieron hacer publicidad y contrataron a un artista cómico muy conocido por la gente, que decía de una manera muy jocosa: coma sardinas. Y realmente en muy pocas semanas lograron revertir. La gente empezó a consumir más sardinas que atún, que era lo que los productores querían. Entonces, la publicidad en televisión realmente es efectiva, es cara, pero tiene una gran posibilidad de rendir los frutos que se esperan, ¿no? Y en este caso, pues a través de la televisión y la radio, pudiéramos lograr que la gente en ciertas comunidades coma más pescado. La población de compradores, esto es determinante, ¿no? Si yo tengo que saber dónde están los compradores potenciales del producto. Y yo tengo que saber también cuáles son las costumbres culinarias de esas personas. Ya sabemos que la gente está más acostumbrada a comer carne vacuna, carne de cerdo, pollo, y para de contar. Aquí no se consume mucha carne de oveja ni carne de cabras. En ciertas regiones de Venezuela, por ejemplo, la gente come mucha cabra, porque hay muchas cabras. En otras cercanas a Colombia comen más ovejas. Pero en general la carne de ganado vacuno es lo que se hace, lo que mayormente se consume en nuestros países, aunque progresivamente la gente ha ido abandonando el consumo de carne, quizá por el precio y también por las condiciones de salud. Comer carne roja es menos saludable que comer carne de pollo, y obviamente comer carne de pescado es lo más saludable posible, pero la gente come muy poco pescado. Desgraciadamente, esa es la realidad de nuestro continente, ni siquiera de nuestro país.
de Ecuador, sino de todo el continente, y tenemos que, o se espera, que el Ministerio de la Producción pues haga campaña para promover el consumo de pescado. Ahora, ¿podemos abastecer ese pescado? Yo pienso que sí, todavía Ecuador exporta mucho atún, mucha sardina, y pudiéramos entonces comercializar dentro del país estos productos que estamos exportando en este momento, de tal manera que nos aseguramos un consumo local. Camarón, prácticamente no comemos nada. Cuando el presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura intervino en el foro de los recursos marinos y la acuicultura que se organizó en febrero, él hablaba que el año pasado se produjo históricamente la mayor producción de camarones del planeta, porque Ecuador fue el mayor productor del planeta, con 700.000 toneladas, de lo cual se consume 1%, es decir, 7.000 toneladas. Eso es nada, ¿no? En comparación con la producción. Entonces, es urgente que se haga publicidad para lograr que el Estado, la población ecuatoriana coma más camarón y le demos mayor estabilidad al mercado, porque básicamente dependemos del mercado exterior. Si el mercado exterior baja el precio, los productores de camarón se ven muy afectados, y si tuviéramos un consumo más local, donde el precio sea menos variable, pues sería mucho mejor para la economía. Entonces, vemos que entonces, la población de compradores y las costumbres culinarias son importantes, podemos cambiarlas, podemos promover cambios en las costumbres culinarias, que en lugar de solamente se haga biche con albacora, que la albacora realmente no es albacora, es atún, aleta amarilla, pero aquí llamamos albacora a los atunes en general, no es un término genérico, pero el atún que más se consume en Ecuador es el atún aleta amarilla y es el que más se produce, obviamente, ¿no? Pero pudiéramos promover que otras especies se usen en el biche, que es un plato típico ecuatoriano. El ceviche pues se hace con muchas especies de pescado, no con todas, porque entiendo que hay algunas que se maceran, se vuelve miga el pescado, entonces no son adecuadas para el ceviche. Pero podemos escoger cuáles especies sí son adecuadas, pero tienen bajo consumo, y promover su uso para el ceviche. ¿Algún comentario? Porque estoy hablando yo, pero son temas que ustedes los propusieron y también pueden tener ideas, ¿no? de cosas que condimenten esta conversación y afiancen mejor la manera como ustedes capten la información de estos elementos, ¿no? Los sitios de venta son importantes. Habíamos hablado, ustedes mencionaron los mercados de productos pesqueros, los supermercados. En el caso de Manta, pues tenemos el TIA, el Supermaxi, Comisariato, el Gran Aquí. Esos son los grandes supermercados, pero luego tenemos tiendas, algunas más grandes, otras pequeñas. Hay mayorista de productos pesqueros. En el caso del compañero de ustedes, Mario Rivera, él tiene 2 hermanos que se dedican a la venta de productos pesqueros congelados. Uno exporta y el otro tiene tiendas que producen trozos de pescado congelado, pescado escogido. Yo les he comprado, producen wahoo, producen camarones, producen vieiras congeladas, y tienen tiendas en distintas partes de la ciudad. Entonces, también podemos ver en el supermercado que hay la unidad de productos congelados. Uno va a comisariato y tienes una gran nevera llena de productos congelados, entre ellos productos pesqueros, ¿no? Camarones, pulpo, calamares. Pero no he visto pequeñas tiendas con congelados, cosa que en Venezuela progresivamente sí las vi. Antes era raro, pero en los últimos 10 años el número de tiendas con neveras con productos congelados, productos pesqueros, en pequeñas tiendas se ha hecho cotidiano. Y se logró gracias a que las empresas que producen los congelados, así como hace Coca-Cola y Pepsi-Cola, ceden las neveras. Ustedes han visto que cuando estábamos en clases presenciales, Johnny, en el cafetín, el bar de la facultad, tenía una nevera que decía Coca-Cola, otra decía Pepsi-Cola. Entonces, igualmente, la empresa que producía los congelados productos pesqueros tenía unas neveras con su marca y se las cedían en cesión. No era alquilada porque no se pagaba un alquiler, sino que si usted me compra los productos congelados, yo le doy la nevera.
y si deja de comprar, pues me la devuelve. Y bueno, y así funcionó. Y de hecho ha tenido éxito porque entonces ahora la cantidad de tiendas pequeñas que tienen esas neveras, que no son neveras muy grandes, pero son neveras que uno corre la tapa y saca el producto y lo vuelve a colocar en su sitio y tapa y cierra de nuevo, ¿no? Entonces, si le funcionó a la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola, le funcionó también a esta empresa y ojalá pues que en Ecuador promovamos el uso de productos congelados en las pequeñas tiendas. En Manta, los mercados están en Playita Mía, el Mercado Central, el Mercado de los Esteros, el Puerto Pesquero de San Mateo, el Puerto Pesquero de Jarapijo, las ventas ambulantes, habíamos dicho en Las Piñas, frente al muelle flotante y frente al muelle de Manta, y los bicicleteros. Los bicicleteros son muy importantes en algunas comunidades porque llevan el pescado fresco en sus coolers con hielo y lo reparten por las organizaciones. Entonces es una manera fácil de promover la compra, el consumo de pescado. Porque el bicicletero me visita las casas, entonces no hace falta ir al mercado para comprar el pescado. Entonces, las alcaldías he visto que, por ejemplo, pueden ofertar bicicletas a un precio módico y la bicicleta viene con un contenedor donde vamos a poner el cooler y viene con el cooler y viene con el cooler con una propaganda que dice venta de pescado fresco, ¿no? O vende productos pesqueros frescos, de tal manera que el bicicletero pues adquiere la bicicleta, la paga la municipalidad, a lo mejor tiene tasas de interés muy bajas y facilidades de pago, pero una bicicleta de esas condiciones puede costar 100 o $150, pero pagado a lo mejor a 3 años pues sería una tontería, ¿no? Pero es posible, o sea, las municipalidades pueden promover este tipo de actividades para promover el consumo de productos pesqueros, en particular de camarón. Ojalá que lo hiciéramos para aumentar el consumo de camarón y de pescado de acuicultura. Bien, hasta ahí habíamos llegado en la parte de mercados y vamos ahora a lanzarnos. Entonces, ¿algún comentario que quieran hacer? Nadie, Exxon, ninguno. Yo sí, profesor, yo quería preguntarle sobre, en este caso, otra variante. No sé qué ha escuchado del pulpo de piedra, qué mercado tiene, o cómo podríamos El pulpo de piedra es aumentarlo. el Octopus vulgaris, el pulpo normal que vemos en Playita Mía. Sí, que van a cogerlos con unos ganchitos. Yo en la madrugada, saben coger en San Mateo y en Barbanquillo. Ajá, cuando vas a Ellos la los mar, pasan vendiendo, así mismo como usted dice, en los triciclos, ellos los pasan vendiendo. ya. Pero no sé cómo podrían hacer para conservar su calidad o usted qué sabe al respecto. ¿Cuánto tiempo hay que tenerlo en hielo? Ya. En general, las Naciones Unidas, en el Código de Conducta para la Pesca Responsable, establece que el producto pesquero, cuando sale del agua y se muere, debe ser conservado a baja temperatura, menor a 4 grados. Si lo colocamos en hielo, baja a 0, pero entre 0 y 4 grados es adecuado para que se conserven las propiedades y el pescado el producto pesquero no se degrade, ya sean pulpos, vieiras, camarones, calamares o pescados, ¿no? Yo he visto que el pulpo, el Octopus vulgaris, se vende en Playita Mía, lo veo congelado en Supermaxi y en Comisariato. El pulpo es un producto caro, no mucha gente lo consume, es muy bueno, muy sabroso realmente. El pulpo a la gallega, el pulpo se prepara muy fácilmente porque simplemente se hierve. De hecho, si se prepara al vapor es mejor. Los moluscos se deberían preparar siempre al vapor o cocinarse fritos, de tal manera que el líquido que suelte el molusco no se pierda porque mucho del sabor del molusco es soluble en agua. Y si lo hiervo y el agua no la uso luego, por ejemplo, yo uso cuando preparo la paella, tomo las almejas, las cocino y ese agua la uso para el arroz, no la boto. Igualmente los camarones.
el pescado lo sofrí un poquito y lo agrego en la paella. Pero en general el vapor es importante, ¿no? Entonces el pulpo a la gallega es un pulpo cocinado al vapor y luego se deja enfriar y se pica en trozos, se visera y se pica en trozos y se sirve con aceite de oliva sobre un campo, una base de papas al vapor, ¿no? Y se lo coloca pimentón español, pimentón en polvo rojo, y realmente es uno de los platos exquisitos de la comida española, ¿no? Recuerda que mi familia es española. Bueno, pero no sé si respondí la pregunta. Tú decías cuál es el mercado del pulpo. En Ecuador el mercado del pulpo es muy pequeño. En Venezuela también el pulpo en gran medida se exporta. Se exporta a países, o se manda a restaurantes o se manda a países donde lo compran. Y se manda congelado. De hecho, a veces recomiendan que el pulpo se congele antes de que se cocine. Bueno, ¿algún otro comentario sobre los temas que hemos discutido? Bueno, si no hay, vamos entonces al último tema, que es tecnología acuícola. Entonces, la tecnología acuícola, ¿qué elementos va a contener? A ver, váyame diciendo para armar, como hemos armado las anteriores, ustedes opinan y luego yo completo si acaso le falta alguna. Entonces, ¿qué aspectos del cultivo involucra la tecnología? Dime uno, Exxon. Los sistemas de filtrado. Sistema de filtrado. Se refiere filtrado, vamos a ser un poco más precisos, de mantenimiento de la calidad del agua. ¿Te refieres a eso, verdad, Exxon? Claro. Eso ya entra también en lo que es la recirculación, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok, mantenimiento de la calidad del agua. Cualquiera de ustedes que quiera proponer algo. No importa que estén desordenados, después los ordenamos. Uno de los más importantes es ¿qué comen los bichos? Alimentación. ¿Por qué no hemos podido cerrar el ciclo del chame? Porque no sabemos cómo alimentar juveniles. Esa tecnología no ha sido desarrollada y nadie la conoce. Entonces se dan cuenta que es una fase crítica. La tecnología de la alimentación consiste en determinar qué comen los animales en sus distintas etapas de su vida y cómo se hace para producir ese alimento. Puede que el alimento sea concentrado, pero ¿cómo alimentamos protozoeas de camarón? ¿Qué comen las zoeas de camarón? Vélez. Guillermo, dime. Nada, Guillermo no quiere. ¿Qué comían las cobias cuando estaban cultivadas, cuando estaban chiquititas? Ustedes no hicieron pasantía en Ocean Farm. Ninguno de ustedes. Zooplancton. Artemia. Comían artemia, pero también les daban otra cosa. Les daban algas, microalgas, pero ¿cómo se las daban? No se las podían dar directamente porque ningún pez es capaz de filtrar fitoplancton, sino cómo se las daban. ¿No se acuerdan? ¿Conocen los rotíferos? Sí.
Okay, entonces los rotíferos son zooplancton, son agelmintos, animales muy pequeños que comen fitoplancton, alimentaban el rotífero con la microalga que interesaba alimentar la cobia, y antes que el rotífero hiciera la digestión, alimentaban las cobias con los rotíferos. De esa manera, indirectamente, usando el rotífero como vehículo, alimentábamos con microalgas a las cobias. Entonces, y eso compensaba déficit de ácidos grasos o de ciertas proteínas o lo que el cultivador quisiera utilizar. Entonces, la tecnología de la alimentación es crítica. Sin esto no hay manera de producir. Y es la parte más cara del proceso, ¿no? La alimentación representa entre el 60 o más % del costo de la instalación acuícola. Entonces, la tecnología de la alimentación involucra, pues, conocer qué comen el animal en las distintas etapas. En el caso de los camarones, vemos que el nópleo del camarón no come, no tiene boca, empezando por allí. Una vez que el nópleo se transforma en zoea, ella come microalgas durante las tres etapas de zoea, luego pasa a misis y empieza a consumir proteínas animales. Entonces hay que alimentarlos con artemia y se le sigue manteniendo las microalgas, luego se le empieza a dar balanceado en forma de polvo a las poslarvas, y eventualmente ya cuando llegan a la granja de engorde, las poslarvas, para convertirse en juvenil y alcanzar la talla comercial, más no la etapa adulta, nosotros comercializamos juveniles de camarones. Los adultos del camarón se producen en el mar o a una talla que no conviene producir. Así que el grueso del cultivo de camarón en Ecuador es cultivo de juveniles. Para que ellos alcancen la etapa adulta, tenemos que mantenerlos mucho más tiempo y ya la rentabilidad pues caería, porque mantener animales durante tanto tiempo es costoso, y lo hacemos cuando para agarrar reproductores. Por ejemplo, en Santa Elena tenemos un conjunto de granjas que producen pues, náuplios. Y esos náuplios requieren reproductores, entonces sí, esos reproductores los sacamos de las granjas y los mantenemos hasta que alcanzan la etapa de adultez, de madurez, y se reproducen. Pero en las granjas de cultivo en general solamente producen juveniles. Esos juveniles se alimentan con balanceado, y para reducir el costo de la alimentación, si usamos piscinas, se fertilizan para que allá el fitoplancton crezca, se genere zooplancton, y ese zooplancton me facilita la alimentación de los camarones. De tal manera que reduzco el consumo de balanceado. Pero ven que la alimentación la adecuamos al tipo de pez que estamos cultivando. En el caso del chame, conversaba con el profesor Juan José Bernal y el profesor Fernando Isea de la UTM, que ellos trabajan con chame, y justamente la parte de alimentación. Y el chame, en general, es un animal sedimentívoro. Él no es depredador, aunque me imagino que si le pasa un pescadito por delante, pues le echa dientes, ¿no? Pero en general él come productos en descomposición. Así que el balanceado no se lo come directamente, sino que cae al fondo, se descompone en parte y lo ingiere. Pero eso significa que el balanceado entonces va a estar perdido en parte por la parte soluble del balanceado, pues se va a ir al agua y no se va a consumir. Entonces, alimentar chame tiene una complicación, y es que entonces no voy a poder consumir todo el nutriente, los nutrientes del balanceado. Parte se va a ir al agua disuelto y no lo va a consumir los chames, ¿no? Y eso es pérdida. Pero bueno, es la manera como el animal come, ¿no? Entonces, si yo quiero cultivar chames, tengo que asumir esa pérdida. Pero se dan cuenta que eso se descubrió en base a los estudios que hizo la Universidad Técnica de Manabí en el proceso de alimentación de chames. Entonces, cada especie tiene en sus distintas etapas de vida una alimentación particular. Puede que sea poco variable, puede que sea muy variable. Hay animales que como juveniles comen una cosa y como adultos comen otra. En el caso de la curvina de roca, por ejemplo, tengo un tesista, Yardel Mora. Él trabajó con la alimentación de la curvina de roca en distintas etapas. Animales muy pequeños consumían más crustáceos, animales más grandes consumían más peces. Es decir, en la medida que la boca se va agrandando porque el animal crece, la alimentación va cambiando. Esto mismo va a ocurrir en una laguna de cultivo.
si voy a cultivar chames o voy a cultivar truchas, bueno, las truchas se cultivan con balanceado, ahí no hay rollo, ¿no? Pero si voy a cultivar tilapia, la boca de la tilapia va a requerir que el balanceado sea más chiquito cuando la tilapia es pequeña y voy aumentando el tamaño de la partícula en la medida que la tilapia va siendo más grande. Cuanto más grande es la partícula de balanceado, es mejor porque el alimento queda menos expuesto al agua y menos se va a disolver. Piense que uno de los problemas que tenemos en la alimentación de animales acuáticos es que parte de los nutrientes que van en el alimento son solubles en agua. Entonces, el alimento debe permanecer en el agua lo menos posible, sino que echado y consumido debe ser en segundos para evitar que los solubles se vayan al agua y se pierdan. Entonces uno tiene que alimentar de a poco para que los animales, al medida que voy echando el alimento, los animales lo van consumiendo y no permanezca mucho tiempo en el agua hasta que se consuma y entonces los nutrientes solubles pues, se van a perder. Entonces vemos que la alimentación es un elemento crítico en la tecnología y hay cuellos de botella que no hemos podido resolver, como en el caso del chame, por mencionar un ejemplo, debe haber muchos otros. Cuando yo digo, ¿por qué no puedo cultivar camotillo? Bueno, primero tengo que averiguar qué come el camotillo, ¿no? Y luego qué come, eso me varía según el juvenil y el adulto, según macho y hembra, comerán eso lo mismo. Entonces vemos que tenemos que recurrir cuando queremos cultivar algo a los estudios de la biología de los animales, aunque no tengan que ver con la acuicultura, pero por lo menos que me sugieran en qué consiste la alimentación de un animal en alguna etapa de su vida y si cambia o no, si está dispuesto a consumir balanceado o no. En el caso de Venezuela teníamos una especie, la paguara, que es una especie de muy bajo consumo, no es muy abundante en los desembarques, pero resultó ser una maravilla para la agricultura. Es un animal bonito, parece un sangrador, uno de estos animales altos con el cuerpo más o menos redondeado que habitan en los arrecifes y tiene bandas verticales, plateadas y bandas negras. Se ve bien, bien bonito el animalito. No es muy común, como les decía, pero enseguida que se empezó a cultivar, los animales empezaron a consumir balanceado. Entonces, tenemos esa enorme facilidad. Mientras que el pez sol, que aquí en Ecuador ustedes casi no lo consumen, pero en Venezuela es el pez que tiene mayor costo de los peces pequeños, que no son pargos y meros. El sol es un animal muy apetecido, pero cultivarlo es un rollo, porque no quiere comer balanceado. Entonces, no todas las especies se prestan igualmente para ser alimentadas con balanceado, que es una etapa importante en la fase de cultivo. Bueno, vamos, dígame otra. ¿Qué otro, dentro de la parte de tecnología acuícola? Otro elemento importante. Guillermo, estás muy calladito, dime uno. O Francia. Francia, dime algo, que tú tienes buenas ideas. Me preguntó sobre un producto que. No. Un aspecto tecnológico dentro Ya. del cultivo. Eso mencionó los sistemas de mantenimiento de la calidad del agua. Eso involucra filtrado, tratamiento del agua, antes de usar en los estanques, después de los estanques, cómo se abastece. Bueno, no me he mencionado la distribución del agua, ¿no? Distribución del agua entre las unidades acuícolas. El agua en los sistemas acuícolas. A ver, Francia, dime uno. Piensa en cualquier cultivo, de tilapia, de trucha, piensa en los elementos que componen las distintas etapas del cultivo. Oye, gente, ¿dónde se cultivan las tilapias? ¿En qué tipo de unidades? Francia, ¿no he visto un cultivo de tilapia nunca?
Francia. No, personalmente no he ido. Sí sé que por acá en Los Ríos estaban haciendo un proyecto en el cantón Mocache, que hay una, han hecho en la tierra mismo, que incluso estaban viendo que escogieron un suelo de tipo arcilloso, ¿Correcto? como arcilloso el suelo lo escogieron, Ajá. porque por acá el suelo es, Arenoso. sí, entonces porque fue eso un proyecto comunitario que se hizo para el cultivo de tilapia acá en Mocache. Ese sí tuve la oportunidad de ver porque fui como cliente, porque ahí usted puede ir a comprar el pez y usted mismo lo pesca, algo así. Entonces Ajá. ahí escuché que habían escogido ese sitio por el tipo de suelo que era arcilloso y por el agua, porque tienen el afluente de un estero cercano. Ajá. Y por Entonces, el tipo de agua, ok, escuché que era por el tipo de agua más que todo también porque es como un sistema de agua dulce lo que necesita esa especie. claro, claro, claro. Entonces tenemos, en la parte del sistema de mantenimiento de calidad del agua, podemos nosotros tener agua que no sea de muy buena calidad, pero la tratamos. En algunas ocasiones tenemos agua ácida. El agua ácida no es adecuada para muchas especies y nosotros podemos modificar la calidad del agua, sobre todo si lo tenemos en estanques que el agua no está circulando, no vamos a perder. Entonces, la modificación de la calidad de ese agua, yo la voy a retener durante un tiempo. Entonces, puedo colocar cal. Si el agua es muy ácida, puedo colocar cal y de esa manera elevo el pH y la hago adecuada para el cultivo de la especie que me interese. Pero no pierdo la inversión porque el agua está estancada. El agua se va a mantener allí durante unos días y yo entonces puedo hacer el cultivo a pesar de que el agua originalmente no es de buena calidad. Entonces, decía Francis que el tipo de suelo era importante por las lagunas de cultivo. Pero cuando no son lagunas, ¿en qué otro tipo de infraestructura puedo yo colocar las unidades de cultivo, en que los animales engordar? En estanques de fibras, no. En tanques. ¿Están viendo esa imagen? Porque yo como que no lo veo a ustedes. ¿Están viendo no, no están viendo. Adiós, peroles. No, no estamos viendo. Claro, claro, ya. Ahora sí. Ahora sí lo ven, ¿verdad? La parte de tecnología acuícola, sistemas de mantenimiento de la calidad, de distribución de agua. Ahora lo vamos a estudiar en detalle, vamos a poner la lista, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llamar infraestructura para engorde. La infraestructura puede ser tanques, puede ser estanques. ¿Qué otra cosa puede ser? Para engorde de peces. Lo que pasa es que un tanque que tenga una corriente, ya se llama... Y los También, corrales, aulas, dentro del mismo... correcto. Ujú. El raceway entonces es un tanque que tiene una corriente interna y esa corriente es importante por varias razones que lo vamos a estudiar después. Aquí lo que estamos es solamente mencionando infraestructura posible, ¿no? Entonces tenemos tanques, raceway, corrales, aulas. Yo creo que si fuera pescar tendríamos almadrabas, pero no es el caso, ¿no? Estos son estructuras para acuicultura. Entonces yo pienso que estos son todos las infraestructuras. Luego vamos a estudiarlas en detalle. Entonces tenemos sistema de emprendimiento, alimentación, distribución. Un elemento súper importante. ¿Qué respiran los animales? No necesitarían una circulación, una circulación para el oxígeno. Ajá, aireación. La aireación es un elemento súper crítico.
Si el oxígeno, el nivel de oxígeno no es el adecuado, los animales se pueden morir y perdemos la inversión. Entonces es tan crítico que tenemos que tener inclusive plantas de abastecimiento eléctrico alternativas. Si la luz que me da el CENEL se me suspende, yo debo tener la posibilidad de encender un aireador, ya sea porque lo tengo eléctrico o enciendo un aireador mecánico que funcione con un motor a gasolina o a diésel. Pero yo tengo que tener unidades de apoyo por si acaso se me va la luz. De lo contrario, puedo perder todo el cultivo, se me puede morir en cuestión de horas. Entonces, la aireación, vamos a ver en detalle sistemas de aireación, los tipos de aireadores que hay, cuáles son más eficientes, etc. Esto lo vamos a ver en detalle. Otro elemento, mantenimiento de calidad de agua, alimentación, distribución del agua, tipo de suelo, infraestructura. Esta parte debería meterla acá, porque la distribución del agua tiene que ver con el tipo de infraestructura. Si yo tengo tanques, es distinto a que tenga estanques. Los estanques tienen que tener canales de abastecimiento y canales de drenaje. Los tanques solamente tengo que tener las tuberías de abastecimiento y las tuberías de drenaje. Pero son tuberías, no son canales. Ok. Sistema de mantenimiento. Si los bichos se me enferman, ¿qué pasa? La patología, cómo tratar enfermedades. Ya ustedes hicieron el deber sobre tratamiento de enfermedades, tipos de patógenos y cuál es el efecto del patógeno y cómo se controla la enfermedad. Entonces, esto es un elemento tecnológico crucial. En este momento, ustedes mencionaron que los crustáceos constituyen patógenos importantes en los cultivos de salmón. Los copépos, que se que llaman pulgas de mar, están constituyendo un problema muy severo en los cultivos de salmones en Chile y en Noruega. Y se ha ido generando tecnología para controlar este problema. Entonces, la patología, en cualquiera de sus formas, como ustedes bien lo describieron en los deberes que hicieron, pues constituye un elemento tecnológico trascendental que tenemos que ir desarrollándolo en la medida que van surgiendo los problemas. Muchas veces los patólogos de acuícolas se basan en la información que hay sobre la biología de los patógenos. Primero tenemos que conocer qué animales constituyen un problema patológico de las especies nativas en su ambiente silvestre, porque son el potencial patológico de las especies cultivadas. O sea, si algo me afecta a los chames en su ambiente natural, es muy probablemente que también se me afecte en las lagunas de cultivo. Entonces yo debo estudiar los chames en su ambiente natural, capturarlos y revisarlos. La revisión patológica se hace mirando al animal a lo largo de todo el cuerpo, viendo si tiene ectoparásitos tipo isópodos o del tipo platelmintos digeneos. Le miro la boca, le miro las branquias y luego lo abro la cavidad visceral, verifico si tiene patógenos en la cavidad visceral y luego abro el intestino y el estómago y voy viendo si tiene parásitos que pueden ser nematos, pueden ser céstodos, que me estén parasitando el organismo. Entonces, esto sería un estudio de la patología de los patógenos de los animales que son capturados en los ambientes naturales, y también tiene que repetirse con frecuencia en las unidades de cultivo. Entonces yo tengo que sacar ejemplares de peces que están siendo cultivados y los reviso por dentro y por fuera. O sea, por dentro hago la disección del intestino y de la cavidad visceral, y por fuera verifico si tiene patógenos en las branquias, en la boca, en el cuerpo, ¿no? Dependiendo del patógeno, pues voy a tener el animal en distintas localidades del organismo, del cuerpo del organismo. Bien, bueno, vamos a ir agotando qué nos queda. Sistema de mantenimiento de la calidad, alimentación, tipo de suelo. Yo metería aquí también el procesamiento
para el mercado. Porque muchas veces ustedes no van a poder vender o no les interesa vender el animal tal como sale de las lagunas, sino que a lo mejor me interesa poner, si yo estoy cultivando tilapia, me interesaría poner una planta de procesamiento de tilapia en la finca, si el volumen de tilapia es suficiente. Yo, por ejemplo, puedo vender tilapia viscerada y sin escamas, congelada en unas funditas que le vendo a los supermercados o a las tiendas locales de la localidad donde tengo instalada la finca, ¿no? Muchas veces el procesamiento no se justifica si la producción no es muy grande. Por ejemplo, mi hermano tenía una finca ganadera y a pesar de que tenía mil vacas, mil cabezas de ganado, algunas eran machos también, eran toros, la producción de leche de la finca era pequeña. Entonces, él al principio dijo, bueno, voy a producir queso, pero se daba cuenta que la producción de queso tenía que tener un maestro quesero que le produjera el queso de su finca. Pero el maestro quesero permanecía sin trabajo mucho tiempo porque la cantidad de leche era poca. Entonces, tenía dos alternativas. O comprarle leche a los productores vecinos y aumentar la producción de queso de la finca, o venderle él la leche a alguno de los productores y ese productor mantener un maestro quesero, pero de muchas fincas en los alrededores, que eso fue lo que terminó haciendo. Entonces la leche la vendía, se la pagaban y con la leche podía mantener el día a día de la finca, los gastos pequeños de la finca. De esa manera, antes con el queso sacaba más dinero, pero menos porque tenía que pagar el maestro quesero. Entonces, muchas veces, una unidad de procesamiento dentro de una finca no se justifica si la producción no es suficientemente grande, como el caso de la leche de la finca de mi hermano. Pero yo pudiera tener una unidad de procesamiento de tilapias o de chame en la finca si le compro el chame a las fincas vecinas. Entonces aumenta la producción y entonces yo puedo justificar de mejor forma con suficiente materia prima la unidad de procesamiento que la pudiera poner o de mi finca como propiedad mía, o la puedo hacer en combinación, alguna compañía, en combinación con los otros productores, aunque esté instalada en mi finca. Y la unidad pues me paga un alquiler, porque a fin de cuentas no es mía, sino que es de una sociedad de la cual yo formo parte, ¿no? Entonces yo tengo la unidad de procesamiento donde vamos a producir chame en ruedas. Entonces yo limpio el chame, lo eviscero, le quito las escamas, preparo las ruedas, lo congelo, lo empaqueto y lo vendo a Supermaxi. Entonces, de esa manera yo gano más y tengo entonces una tecnología desarrollada para darle mayor valor agregado a los productos, que con esa visión debemos ir a futuro. De no vender el producto tal cual como sale de los estanques, sino venderlo con valor agregado para poder tener, pues, darle trabajo a más personas. Las fincas en general le dan trabajo a pocas personas. Pero si yo tengo una unidad de procesamiento, ahí voy a poder incorporar mayor cantidad de damas, mayor cantidad de caballeros que les doy trabajo, pues, a la sitio donde tengo instalada la granja. Ok, entonces hemos ido agotando, a ver, ¿qué nos falta? Servicios. ¿Qué tipo de servicios requiere una finca? ¿Me pueden nombrar algunos? A ver, Beleida, piensa en los servicios que tienes en tu casa. ¿Cuáles son? Nómbralos porque muy seguro la finca los va a tener también. Beleida, abre el micrófono. No, Beleida no quiere ayudar. Maribel, que tú siempre me ayudas. Abre el micrófono. Mande. ¿Qué servicios tienes en tu casa? Agua. Agua, ajá. ¿Qué otro? Luz. Luz, otro. Ajá. Internet. Internet, otro. Nada más. Bueno. ¿Cómo cocinas, Maribel?
Dígame. La cocina de tu casa, ¿con qué funciona? ¿Con luz o con gas? Gas. Ajá. Gas. Entonces, alguien te tiene que llevar el gas, Ajá. ¿verdad? Alguien te tiene que llevar el gas a tu casa, ¿no? O tú lo compras en la tienda o Ay, alguien te lo lleva, pero al fin de cuentas es un en servicio. en los carritos, en los carritos que pasan vendiendo. Claro, en Venezuela la mayor parte de las ciudades tienen gas por tubería. Entonces las calles, la tubería la han pasado por las calles y van a los edificios. Entonces el edificio ya cuando se construye tiene instalada la tubería de gas que va a cada apartamento. Entonces el uso de bombonas se ha reducido mucho. Aquí no, aquí en Ecuador es la norma. Allá es la excepción en los edificios, en las grandes ciudades. En los campos y en las ciudades pequeñas, el uso del gas en bombonas, perdón, ustedes lo llaman en cilindros, ¿no? En cilindros, Sí, María, ¿qué se cilindro de llama? gas, sí. Ok. Sí. Pero el cilindro pues pesa, tiene inconvenientes. Si no hay caballeros en la casa, pues mover un cilindro, cargar un cilindro es complicado por el enorme peso que tiene. Entonces, estas cosas pues en algunos países se han ido obviando. En Estados Unidos tampoco se usan cilindros en grandes ciudades porque tienen servicio de gas interno, igual que llega la luz, llega el agua. Llega también el teléfono y llega el internet, que llega por cables y el gas. Pero entonces una finca va a requerir todo esto también. Entonces, solo que en la finca vamos a tener el servicio de desmalezado, porque si tengo una finca con estanques o con tanques, la voy a tener, las malezas me van a crecer. Alguien tiene que cortar el monte. Tengo que tener El mantenimiento. alcantarillado también. Alcantarillado, ajá, disposición de aguas servidas, solo que esto lo tienes en tu casa. ¿Y cómo pagas el alcantarillado? En Ecuador, ¿cómo se paga el agua, el servicio de alcantarillado? Agua servida. ¿Está incluida en qué factura? El agua. No, está incluida en la factura de luz. Creo. El agua. Ah, Miguel, dime. Mendoza, dime, ¿qué ibas a decir? Es que pensé que salía en la de luz, pero La creo que luz, en el agua. no, déjame buscarla, Miguel. Vamos a hablar con propiedad. Ya. Ok, aquí tengo la factura de CENEL, la última, dice resumen de valores a recaudar, a pagar. Dice sector eléctrico, tanto, tributo al cuerpo de bomberos y tasa de recolección de basura. Ah, no es el alcantarillado. Tú tienes razón, Maribel, está incluida en la factura del agua. Sí. Aquí la que está incluida es la basura, la recolección de basura. Que en el caso de las fincas, normalmente la basura es procesada internamente, ya sea que se entierre o que se queme. Pero no sé si el servicio de recolección de sólidos pase por las fincas recogiendo. A lo mejor sí, yo no lo conozco porque sí esto existe, pero en el caso del alcantarillado, pues una finca pues tampoco tendría este servicio, sino que está incluido en la parte de distribución del agua. El agua llega, se distribuye a las unidades de producción, a las unidades de engorde, y luego sale en el drenaje y es procesada. Tiene un procesamiento previo o simplemente es descargada en el ambiente. Entonces, pero si la finca sí va a tener mantenimiento de caminos. También mantenimiento de motores, los motores que mueven los aireadores, si la empresa tiene camiones, pues va a tener el mantenimiento de los vehículos.
de motores y vehículos. Ok, los motores son de los motores de vehículos, así como los motores de los aireadores. Ajá. ¿Cuál es la patología más grave de todos los procesos, de todas las unidades acuícolas? Que no es causada por un patógeno. A ver, Joan, ¿se te ocurre cuál es el problema más grave que tienen las unidades acuícolas? Se los digo, el robo. El robo es un problema muy, muy severo en muchas unidades acuícolas y eso requiere pues, un servicio de vigilancia. O de seguridad. La seguridad, vamos a tener seguridad de las instalaciones y de los organismos. ¿Por qué hablo de los organismos? Porque yo tengo que, ¿quién se puede llevar los animales que estamos cultivando? Bueno, personas que entren y se roben los animales. Eso es una posibilidad. Me pasó 2 veces, yo cultivaba cachamas, fue mi primer trabajo en Venezuela después que llegué a hacer el doctorado, fue cultivar cachamas en jaulas, en una laguna, en una represa. Y las 2 veces que monté el ensayo, cuando los animales tenían talla comercial, se los robaron. Como yo tenía datos previos, no perdí el ensayo, porque al menos pude reportar desde que los sembré hasta que tenían talla comercial. Pero luego siempre se los robaron. Nunca pude vender, porque los animales me los robaban. Entonces el problema es muy, muy serio, es el robo realmente en todas las unidades acuícolas de todo el mundo. Y los organismos pueden ser extraídos por otros depredadores, peces que se me meten dentro del estanque o aves, sobre todo las aves. Constituyen un problema muy severo. Si pudiéramos ir a visitar una granja en Cacharí, en la unidad de técnica de Babahoyo, vamos a ver que todas las lagunas de cultivo de tilapia están cubiertas con mallas para evitar que se metan las garzas a comerse las tilapias. Entonces, también en el caso de las cobias, la malla de cobia, la jaula de cobia estaba cubierta con una malla. Y esa malla tenía, en la jaula tenía en el medio una estructura flotante, que era un anillo de tubos sobre la cual se colocaba la malla. Eso hacía que la malla no descendiera, porque si la malla desciende, voy a tener una enorme cantidad de volumen de la jaula cubierta por la malla, que debería estar en la superficie, y lo que hizo fue que se me hundió. Entonces todo ese volumen lo pierdo para cultivo de peces, y no tiene sentido. Por eso se coloca una estructura flotante que puede ser una esfera, o un cuadrado, o cualquier estructura geométrica, con tal de que flote, y la malla protectora contra los pájaros va a estar sobre esa estructura en el medio de la jaula. Bien, entonces vemos que los servicios son de diverso tipo, pero son importantes que tengamos en cuenta que todos estos servicios van a ser necesarios dentro de una unidad acuícola. Bueno, entonces tenemos el sistema de mantenimiento de calidad del agua. Vamos entonces ahora a hablar un poco de ellos, porque luego esta parte de tecnología acuícola la vamos a desarrollar mucho más la próxima semana, cuando veamos entonces ya tasa de alimentación, cómo cambia con la talla, cómo cambia con la especie, pero brevemente vamos a hablar. Cuando Exxon mencionó sistemas de mantenimiento de la calidad, Exxon, ¿a qué te referías con ello? Exxon, abre el micrófono. Bueno, ayúdenme, compañeros, ayúdenme. ¿Cuáles son los sistemas de mantenimiento de la calidad? El agua llega, decíamos, el agua puede llegar en condiciones no adecuadas. Y no porque tenga organismos extraños, sino porque
puede tener unas condiciones químicas inadecuadas. Entonces, si el agua es ácida, yo le puedo agregar cal. La cal puede ser cal viva, óxido de calcio, puede ser hidróxido de calcio, puede ser carbonato de calcio o carbonato de magnesio. Entonces yo le altero la condición química y la adecuo a las condiciones de pH que necesita la especie que estoy cultivando. Los camarones y los peces no se dan bien en aguas muy ácidas. Si el agua tiene un pH de 5, pongamos que tomo agua, estoy en el oriente del Ecuador, donde tengo ríos de aguas negras. El problema es que en el oriente, en ciertas zonas del oriente, llueve mucho. Al llover, el agua se queda emposada en el suelo. El agua emposada descompone, facilita la descomposición de la materia orgánica y el suelo suele quedarse sin oxígeno. Al no haber oxígeno, la materia orgánica no se descompone a CO2 y agua, sino que se descompone a ácidos húmicos, unas moléculas de gran tamaño que le dan color oscuro al agua. Entonces no es que el agua esté mala, sino que no hay suficiente oxígeno y el agua entonces tiene ese carácter oscuro y suelen ser aguas ácidas. Si yo uso ese agua para cultivar camarones, voy a tener muchos problemas. El camarón no va a crecer bien, no va a calcificar, porque el CO2 en el agua pasa por diversas etapas de diversos tipos de productos químicos. Cuando el CO2 se disuelve, puede estar disuelto en el agua como CO2, puede combinarse con el agua y formar ácido carbónico, y ese ácido carbónico puede descomponerse en bicarbonato o en carbonato. Entonces tenemos 4 formas en que el CO2 puede estar en el agua. Y cuando el pH es ácido, el bicarbonato tiende a desaparecer y a formarse ácido carbónico. Como ácido carbónico, el camarón no puede absorber el ion y no va a calcificar. Entonces, en aguas ácidas el camarón no va a vivir bien y no va a calcificar bien, el cefalotórax va a permanecer muy blando y expuesto a que otros camarones se lo coman. Entonces, ahí tenemos que tener un cuidado especial con el pH de las especies en general, peces y camarones. Entonces, el agua puede ser... El agua se puede tratar para adecuarla químicamente, agregando cal, y la cal puede estar en forma de CaO, óxido de calcio, H2, puede ser y como hidróxido de calcio, puede ser CaO, OH2, MH, Mg, o óxido de magnesio, o como carbonato de calcio. Nosotros en una represa donde yo tenía los cultivos de cachama, ellos le había al lado una unidad de producción del mismo ministerio donde yo trabajaba en ese entonces en una universidad, pero al lado había una unidad de investigación del Ministerio de Agricultura y ellos tomaban el agua de la represa. El agua de la represa a veces tenía problemas y ellos hacían que el agua cayera sobre concha de ostra picada, de tal manera que el carbonato de calcio controlaba el pH del agua que iba cayendo hacia la unidad de producción. La calidad del agua también puede verse afectada por organismos extraños, larvas de peces, zooplancton. A mí me interesa que pase el fitoplancton, porque si es un estanque, yo voy a poder promover su crecimiento agregando fertilizantes, pero no me interesa que pase mucho zooplancton o zooplancton de gran tamaño. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar que me pasen larvas de peces o zooplancton indeseado? O que entren peces depredadores, que sería inconveniente también. ¿Qué le puedo hacer al agua que está entrando a los estanques para eliminar estas cosas?
Beleida, ahora sí me dices. A ver, oye, alguien que me diga, Joan, ¿qué le harías tú al agua para evitar que entren peces depredadores? No, Jonathan, estás calladito, no has dicho nada hoy. Y Yandri no sé. Antes dijo, como una forma de red. Ajá, un filtrado. Filtrado. Bueno, un filtrado más fino, ¿no? Donde colocamos todo el agua que está entrando en el estanque, tiene que pasar a través de una red. Eso es igual, eso es universal. En todos los estanques que ustedes vean, cuando los están llenando, colocan una red que puede ser distinta o luz de malla, pero red al fin, de tal manera que evita el ingreso de fauna indeseada, ya sea peces grandes o larvas o huevos de peces que vayan luego a eclosionar y a formarme un juvenil y crear un problema grave dentro del estanque. A veces impedir que entren organismos va a ser difícil. Alguno va a entrar, a lo mejor, pero la densidad tiene que ser pequeña, ¿no? Entonces tenemos infraestructura para engorde. No, esto está mal puesto. No estamos discutiendo esto aquí. Estamos acá. El agua se puede tratar adecuada químicamente. Filtrado del agua para evitar el ingreso de fauna indeseada. Ok, también en el caso de los acuarios, el acuario que ustedes están construyendo, el sistema de mantenimiento de la calidad del agua es un filtro, pero el filtro me va a eliminar partículas en suspensión, por una parte, ¿no? Por otra parte, me va a eliminar, va a transformar el amonio a nitratos, haciendo que el producto nitrogenado sea menos tóxico. Entonces, elimina la partícula de suspensión, transforma el nitrógeno en nitrato, elimina colores indeseados a través de si colocamos carbón activado, el carbón activado también me va a eliminar los olores, los colores indeseados en el agua, ¿no? Entonces, estos son los filtros. Sin embargo, si bien el filtrado del agua en los estanques es una norma, luego el filtrado ya no lo es. El filtrado de partículas, como si lo es en un acuario. Pero en un acuario el volumen es relativamente pequeño. Entonces ahí podemos usar filtros que me eliminen, me controlan la calidad del agua de esta manera, pero en un estanque no voy a colocar ningún filtro. Ahí lo que va a ocurrir es que el viento mantiene el agua en movimiento, las partículas de suspensión van a seguir en suspensión, entre ellas el fitoplancton, ¿no? Bueno, si quisiéramos indesear. Si quisiéramos eliminar también el nitrato, ¿qué haríamos en una unidad de cultivo de peces? ¿Quiénes consumen nitrato? Nitrato, fósforo, potasio, ¿quiénes lo consumen? Las plantas. Las plantas. Entonces yo pudiera colocar plantas en un sistema, ahí la llamaríamos acuapónico. El sistema acuapónico es un sistema que tiene plantas y peces, o plantas y camarones, o plantas y holoturios. Claro, los holoturios son animales marinos, pero ahí pudiera tener algas y holoturios, de manera que las plantas me consumen el nitrato y otros nutrientes que estén en exceso, mientras que los animales me lo están produciendo, pero yo logro mantener un equilibrio si la cantidad de plantas y animales están en proporciones adecuadas.
En eso consistió la tesis de Fernanda Macías y Brian Moreira, los compañeros suyos que se graduaron a comienzos del año pasado. La tesis de ellos consistió en determinar cuántas tilapias debían haber en un tanque y cuántas plantas debían haber para que la cantidad de minerales que producían las tilapias fueran absorbidas por las plantas que colocaban. Y obtuvieron que la relación era entre 5 y 7 kilos de planta por kilo de animal. Y de esa manera, y luego que lo determinaron, hicieron el ensayo para verificar que en efecto el procedimiento era adecuado. Y vieron cómo durante un mes que mantuvieron el cultivo acuapónico de lechuga con tilapias, los niveles de minerales se mantenían estables en el ambiente. Inclusive los minerales de nitrógeno, fósforo eran bajos en la unidad que salía de las plantas. Bueno. Francia, ok, esto es el sistema de mantener calidad del agua. Exxon, ¿se te ocurre algo más? Las densidades de siembra también podría ser. La densidad de siembra es importantísimo y eso tiene que ver, vamos a colocarla aquí porque tiene que ver densidad de siembra. La densidad de siembra va a cambiar según el tamaño del animal. Por ejemplo, en una laguna pequeña se suelen colocar los peces pequeños. Y luego que alcanzan cierta talla, yo los voy liberando y reduzco la densidad y lo coloco en lagunas de engorde donde la densidad sea menor, pero se permite que el animal crezca de una manera más mejor, más eficiente. Bien, no, estamos hablando de los sistemas de mantenimiento y calidad del agua, ¿no? Entonces decíamos que el agua se puede tratar, plantas en un sistema acuapónico, también puedo colocar sistemas de eliminación de nutrientes. Y partículas, como por ejemplo moluscos bivalvos, y algas, macroalgas. Pongamos, yo tengo una unidad macroalgas. Ajá. Yo pudiera colocar una en el canal de drenaje de una planta de chame. Yo puedo colocar animales, como el chame vive en agua salobre, yo puedo colocar ostras y macroalgas. Entonces, del agua de las estanques me salen agua cargada con restos de comida, restos de heces fecales de los chames. Pero los moluscos bivalvos, como las ostras, me van a consumir como alimento estas partículas que serían partículas inconvenientes para el ambiente, porque yo tomé agua limpia del ambiente, pero estoy colocando agua cargada de heces fecales y minerales. Entonces, los bivalvos me van a consumir estas partículas y las macroalgas me van a consumir los minerales. Entonces, yo pudiera lanzar al ambiente agua más pura e inclusive pudiera reciclarla. Porque en el canal de drenaje yo voy a colocar estas unidades que me van a permitir venderlas también. O sea, que tengo, en esa unidad yo puedo tener, en esa finca puedo tener venta de chames, venta de bivalvos y venta de macroalgas. Porque todos se están alimentando de los productos que allí se producen.
Entonces, este sistema pues, es algo que no es muy común hoy en día en las fincas de producción de peces, pero pudiera perfectamente instalarse y ponerlo en prueba, ¿no? ¿Qué otro elemento? Bueno, calidad del agua, vamos a hablar de aireación en la próxima clase porque es demasiado importante, pero ya me quedan 5 minutos. Ok, entonces Francia decía que la densidad de siembra es importante. Vamos entonces a hablar que siembra en alta densidad cuando los animales son pequeños se reduce la densidad a medida que meses. Esto se llama desdoble. Porque yo cuando tengo tengo una finca de tilapia, yo recibo las tilapias que tienen apenas 2 centímetros de talla y las coloco en un estanque pequeño, porque yo quiero asegurarme, primero que no haya, que estén bien alimentadas. Yo puedo tener más control cuando las tengo en un área pequeña. Controlo el pH, controlo la temperatura, controlo el oxígeno. En la medida que van creciendo, entonces yo empiezo a sacar tilapias de allí y las voy poniendo en menor densidad en otro tanque. De tal manera que al bajar la densidad, los animales van a crecer mejor. Ese proceso se llama desdoble. Se reduce la densidad a medida que crecen los peces. Inclusive, los tanques de mantenimiento de los peces pequeños pueden ser internos. Yo los puedo tener en un tanque dentro de una infraestructura y luego los saco a las lagunas posteriormente. Poner animales en el ambiente natural siempre es riesgoso. Tenerlos en un tanque bajo cuidado permanente pues es mucho más seguro, ¿no? Pero eso es caro. Si yo tengo muchos animales, tendría que tener muchos tanques y eso es caro, ¿no? Entonces, lo mejor sería tener las lagunas al ambiente natural, pero son las cuales tenemos mejor control ambiental, pero luego vamos a tener las lagunas de engorde distribuidas en las cercanías, pero a las cuales voy a colocar densidades menores. La dieta también puede cambiar. Animales pequeños van a tener una dieta con mayor contenido de proteína. En la medida que el animal va creciendo, la alimentación pues, se va a ir haciendo menos rica, menor cantidad de proteína. El alimento también es más barato, en la medida que tiene menos proteína, ¿no? Bien. Bueno, yo pienso que vamos a dejarlo hasta aquí, son las 10 y me quedan 2 minutos apenas de clase. Vamos a terminar este tema. Lo que pasa es que hay puntos que estamos discutiendo que ya los vamos a tener cubiertos en el resto del curso. Pero ya vamos a ir afinando la parte de tecnología. En la parte de infraestructura vamos a hablar en la próxima clase tipos de estanques, tipos de raceway, corrales, jaulas, vamos a verlo en más detalle, ¿no? Así que bueno, ¿hay alguna consulta, alguna duda que quieran hacer antes de terminar la clase? Bueno, están muy calladitos hoy, no sé por qué. Jonathan no nos quiso dar su opinión, no sé, está muy reservado, Jonathan López. Bien, me queda un minuto. Si no hay preguntas, entonces, bueno, paramos la clase y nos vemos entonces el día martes de la semana que viene. Está bien, biólogo. Hasta luego. Chao. Chao, Exxon.